riñones. Los riñones. Y al final de esta entrevista, señora, usted va a aprender tres cosas. Tres cosas. Número uno, ¿cuál es la función de los riñones? Para que lo sepa bien desde el punto de vista científico. Número dos, ¿cómo saber que los riñones están funcionando bien? Usted que nos está escuchando en algún lugar, de repente está en el taxi, está en la casa, ¿cómo sabe usted si sus riñones están funcionando bien? Y la tercera, ¿cómo cuidar la función de los riñones? Tres puntos que vamos a revisar con el doctor Mario Encinas, quien es médico pediatra, nefrólogo y es presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Doctor Encinas, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Elmer Huertas. Un gusto para nosotros y la Sociedad Peruana de Nefrología participar en su interesante programa sobre la salud. Importante la salud renal hoy que estamos celebrando el Día Mundial del Riñón. Correcto, es el Día Mundial del Riñón, exactamente, doctor Encinas. Doctor, solamente por curiosidad, ¿cuántos miembros existen en la orden, en la Sociedad Peruana de Nefrología? ¿Cuántos nefrólogos, nefrólogas hay en el Perú? Aproximadamente tenemos un promedio de entre 500 a 600 nefrólogos y tenemos como miembros alrededor de 400. Alrededor de 400. Y en relación a la distribución, ¿cuántos están en Lima y cuántos están en el interior del país? La mayoría se encuentra en Lima, por lo menos un 80% de la población de los médicos se encuentran en Lima y el resto se encuentra en provincia, y esa es una distribución que siempre ha generado problemas dentro de la planificación de la distribución de los especialistas en nuestra región, ¿no? En nuestra región, en nuestro país. Exacto. En realidad en todas las especialidades es ese centralismo de Lima que concentra realmente todo y eso hace obviamente sufrir a la población del interior. Doctor Encinas, gracias por esas respuestas. Vayamos a la primera pregunta que quisiera que le aclare a nuestros oyentes. En palabras sencillas, ¿para qué sirven los riñones? ¿Cuál es la función que tienen los riñones? Los riñones básicamente tienen como función generar un equilibrio en el organismo, es lo que nosotros le llamamos medio interno. En ese sentido, el riñón tiene la capacidad de eliminar todas las sustancias de desecho, es decir, todo lo que ya el organismo ya no necesita, y además regula todo lo que significa el agua y los iones o electrolitos, que a su vez es parte de todo el medio interno que nosotros lo llamamos. En este sentido, esta depuración y eliminación de todas las sustancias tóxicas del organismo le da un nivel de interés importante en el equilibrio del cuerpo humano. Qué interesante. O sea, el cuerpo, obviamente, nuestros oyentes saben que está funcionando todo el tiempo, el cerebro, el corazón, los pulmones, los músculos, todo nuestro cuerpo funciona en lo que se llama el metabolismo. Y en ese funcionamiento, así como el motor del carro bota humo, que es lo que son los restos de la combustión de la gasolina, igual nuestro organismo, usted nos está diciendo que elimina muchas toxinas, entre comillas venenos que circulan, salen a la sangre, y la función de los riñones es agarrarlos, filtrarlos y mandarlos por la orina. Esa sería una función de los riñones, ¿cierto? Exacto, una de las funciones. Cuando un recién nacido nace, cuando un bebito nace, ya tiene su función completa de los riñones hecha, porque sabemos que cuando un bebito nace, muchas veces su hígado no funciona completamente, por eso nace amarillito. ¿Qué hay con relación a los riñones? ¿El bebito recién nacido sí tiene su función renal completa o todavía le falta madurar? Pregunta interesante. La mayoría de los órganos, como usted muy bien ha dicho, tiene una inmadurez fisiológica. Es decir, una inmadurez dentro del contexto de lo normal. El riñón no escapa a esto. La capacidad de funcionamiento renal nosotros lo medimos en términos de mililitros por minuto, que podríamos aplicarlo a porcentaje. Si decimos que un riñón va a trabajar al 100%, eso ocurre generalmente alrededor de 1 a 2 años. El niño nace con 13 a 15% de función aproximadamente, que sería 13 a 15 mililitros por minuto, pero para la función de ese momento es suficiente para poder regular el organismo de una manera adecuada, salvo de que esté en alguna condición de enfermedad donde tenemos que adecuar los tratamientos para poder adaptarnos a la función renal aún inmadura, pero que es normal.
Qué interesante. Doctor Encinas, por favor, permítanos hacer una brevísima pausa. Vamos a regresar y cuando regresemos vamos a responder las otras dos preguntas. Cómo saber si nuestros riñones están funcionando bien y cómo cuidar la función de nuestros riñones. Regresamos. 64 años el día de hoy. José Antonio Torresola Ruiz, más conocido como Frankie Ruiz. ¿Se acuerda de esas salsas románticas, señora, de los años 80? Aunque fuera un poco. Murió muy joven Frankie Ruiz a los 40 años de edad, víctima de una cirrosis hepática. No se supo la causa de la cirrosis. Existen muchas causas de la cirrosis. Una de ellas es el alcohol, pero hay muchas otras razones por las que una persona puede ir a la cirrosis del hígado. Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital para este día jueves 10 de marzo. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Mario Encinas. Él es médico pediatra, nefrólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología y estamos hablando sobre la salud de los riñones. Ya respondimos a la primera pregunta, ¿cuál es la función de los riñones? Nos ha dicho que los riñones se encargan de eliminar todas las toxinas, los venenos, entre comillas, que produce el cuerpo en su función diaria. Los riñones concentran eso de la sangre y lo botan por la orina. Y nos dijo también algo importantísimo, el recién nacido nace con una función renal todavía inmadura y que luego a los 2 años de edad más o menos ya adquiere la función del adulto. Doctor Encinas, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo saber que los riñones están funcionando bien? Alguien nos está escuchando, la señora está de repente preparando algo en la casa, el señor está en el taxi. ¿Cómo sabemos así en un momento si nuestros riñones están funcionando bien o no? Ahí habría que desdoblar quizás la pregunta en dos aspectos. Uno, hay muchas veces el riñón no da síntomas y eso fundamentalmente genera un problema y que debiéramos manejar el aspecto de atención primaria y prevención de la salud, considerando de que la hipertensión arterial, es decir, la presión alta y la diabetes, además del sobrepeso u obesidad, podrían condicionar importantes riesgos de enfermedad renal. Cuando la enfermedad renal ya da síntomas, vamos a tener diferentes formas de presentación. Claro. O sea, perdón, discúlpeme que lo interrumpa. O sea, lo que nos está diciendo es que en este momento, doctor Encinas, algunos de nuestras oyentes, caramba, puede haber amanecido esta mañana, este jueves 10 de marzo, tranquilo en la mañana, ha estado haciendo sus cosas todo el día normal, pero puede ya tener un problema en los riñones si es que no, digamos, se da cuenta, si es que, porque nos ha dicho que la enfermedad renal al comienzo es asintomática, no da síntomas. Entonces, ¿qué exámenes se pueden hacer, se deben hacer de una forma periódica para saber si los riñones están funcionando bien? Dentro del punto de vista del examen clínico que le llamamos, hay que ver si el paciente o la persona tiene edema o hinchazón, que puede ser de los párpados, de la cara, de los tobillos, de las piernas, y ese es un síntoma importante a tomar en cuenta. El otro tema también importante es el control de la presión arterial, considerando de que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedad renal, que lo considera como órgano blanco. Decimos órgano blanco cuando prácticamente daña directamente ese órgano. Otras formas importantes son los cambios físicos en la orina, las características de la orina, que va desde una modificación del patrón habitual de micción, es decir, si orinaba bajo un patrón habitual y empieza a orinar de noche, o empieza a orinar con molestias, o empieza a orinar a cada rato, podría ser un indicador de cambios, o también las características físicas, es de que vea su orina diferente. En algunos casos puede ser la orina cambiar de color, puede ser rojiza, en algunos casos puede ser roja, cuando la cosa es mucho más evidente, o también puede tener las características de orina muy espumosa, que podría sugerir que hay pérdidas de proteínas en la orina y estaría delimitando un daño renal importante, por ejemplo. Qué interesante. ¿No?
Lo cual indica todos esos síntomas, la hinchazón, etcétera, cambios, son cambios que la persona debería referir, debería contarle a su médico en una visita anual. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que de repente alguno de nuestras oyentes, pueda que ya tenga algún problema y lo está posponiendo, y la idea es entonces de que vaya y se haga ver con su médico una vez al año para en ese chequeo general hacer este tipo de preguntas y examinar para ver si los riñones pueden estar mal. Luego, si el médico sospecha algo, existe un examen de sangre, ¿cierto? Que mide la función renal. ¿Cómo se llama ese examen? Exacto. Para que lo recuerden nuestros oyentes. Creatinina, la creatinina en sangre. Creatinina, exactamente. Señora, por favor, memorice este nombrecito que es un poco difícil, porque esta es la sustancia que se mide en la sangre y que indica la función de los riñones, creatinina. Y esta creatinina, doctor Encinas, es una de esas sustancias en la sangre que es bien, digamos, su margen de error de normalidad es bien cortito. Creo que va de 1.1 o 1.2 a 1.4, ¿no? Es bien estrecho ese margen, ¿cierto? Sí, idealmente en el adulto la creatinina va de 0.7 a 1.4. Cualquier elevación de la creatinina es un indicador de que puede haber alguna alteración funcional renal que debe inmediatamente el médico correlacionar o de algún modo evaluar que está relacionado a un problema propio del riñón o secundario a otra enfermedad, ¿no? Muy bien. Entonces un paciente puede ir, de repente no siente muchas cosas, parte del examen puede ser un examen de sangre y el doctor puede encontrar ya la creatinina un poco elevada, lo cual indica que hay un problema en el riñón, y ahí es donde ustedes obviamente hacen el examen completo para ver cuál podría ser la causa. ¿Será la presión? ¿Será la diabetes? ¿Qué estará ocasionando que el riñón se altere? Ahora, doctor, ¿cómo sabemos? ¿Cómo debemos entonces cuidar la función de nuestros riñones en nuestra vida diaria? Cuando comentábamos en relación a las pruebas que usted señaló, me gustaría añadir una prueba que es muy fundamental, que es el examen de orina. El examen de orina es un reflejo bastante importante. Algunos médicos hasta le llamaban la biopsia líquida, ¿no? Porque prácticamente nos permitía dar un alcance de la posibilidad de alteración de la función renal. Efectivamente, hay muchas formas de prevenir la enfermedad renal, básicamente con la adquisición de hábitos saludables, que va desde una alimentación saludable, baja en sal, no exceso de carnes rojas, no exceso de enlatados, envasados, bastante verduras, frutas, líquido. Se recomienda entre por lo menos de 1,5 litros a 2 litros diario, dependiendo obviamente de la edad del paciente y algunas características especiales. Evitar la automedicación. Hay mucha tendencia a utilizar fármacos o medicamentos de venta libre y que muchas veces nos han traído problemas serios a la hora que tenemos que enfrentar todos los antiinflamatorios, ¿no? Que llamamos los AINES, ibuprofeno, todos los AINES en general tienen alto riesgo de generar, no por indicación médica, que el médico va a medir el tiempo, la dosis y la forma como administrarlo, sino fundamentalmente la automedicación es la que generalmente nos da muchos dolores de cabeza, a veces cuando las personas ya nos vienen con tratamientos, incluso el médico le dice tome 5, a veces toman 10, ¿no? Y a veces se generan varios tipos de problemas. O repiten la receta, que es otra razón también. Entonces, que nos da problemas. Un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, evitar los medicamentos sería algo muy importante que todos tenemos que hacer. Y obviamente la obesidad, y estar seguro que la presión está normal, que si alguien tiene diabetes, cuide bien su diabetes, es decir, tratar de mimar mucho los riñones. Ahora, el color de la orina nos dijo que es muy importante. Entonces, si una persona está bien hidratada y su orina está clarita, transparente, ese es un buen signo y a eso debemos apuntar todos los días. Las características físicas de la orina es, como su nombre lo dice, es una percepción algo subjetiva, ¿no? Porque uno la puede ver y de repente ha cambiado. Son los cambios generalmente del patrón habitual lo que podría dar un indicador indirecto de algún problema. A veces cuando está muy transparente también puede significar un problema de que la orina no tiene las características de eliminación suficiente, ¿no? Entonces, cuando una persona toma bastante líquido va a tener una orina más clara que cuando toma poco líquido.
ahí viene el mensaje, también hay que hidratarse de una manera adecuada dependiendo de la Correcto. actividad física que Correcto. realice. Correcto. Yo creo que la idea central es entonces que nuestros oyentes deban acostumbrarse a tener su médico de cabecera, su médico personal, para que por lo menos se chequeen una vez al año y controlar todos los factores que pueden dañar los riñones. Y allí es en esa conversación en donde se va a evaluar obviamente cómo están los riñones. Doctor Encinas, muchísimas gracias, de verdad que nos ha ayudado muchísimo a entender todo lo que es la función renal, cómo se mantiene esta función renal. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted y al programa. Muy amable por la invitación. Gracias. Muy bien. Día Internacional, Día Mundial de la Salud de los Riñones, señor. Así que ya sabe, en esa consulta anual que usted tiene con su médico de cabecera, allí le van a preguntar cómo está, lo van a examinar, todo muy bien. Examen de sangre, creatinina, acuérdese de este nombrecito, creatinina normal. Usted dice, uy, mis riñones están bien, los voy a seguir cuidando con alimentación adecuada, saludable, evitar los medicamentos que son tóxicos para el riñón y solamente, obviamente, tomarlos bajo vigilancia médica. Nosotros vamos a regresar en un momentito con el número de la salud y la parte del cuerpo humano que nos toca ver hoy día, el músculo diafragma. Regresamos. No camines con ese paso que Maravillosa. Hoy día vamos a ver un músculo, ya usted sabe, es el músculo diafragma. Este músculo diafragma, y vamos a preguntarle a nuestro experto, que es el doctor Óscar Gayoso. Él es médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia. Es muy importante y lo saludo a la distancia. Doctor Gayoso, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Huertas? ¿Cómo le va? Aquí atendiendo consultas y respondiendo a sus llamadas. Encantadísimo, como siempre. Gracias a usted. Nuestros oyentes realmente aprecian muchísimo el tiempo que ustedes le dan, doctor. Está trabajando y dedica un tiempo a los oyentes. Gracias por eso. Doctor, la primera pregunta de rigor. ¿Qué es y dónde se encuentra el diafragma? El diafragma es un órgano muscular que está entre el tórax y el abdomen. Y es el principal músculo que se encarga de movilizar el aire dentro y fuera del pulmón. El 80% de la capacidad respiratoria que nosotros tenemos la debemos al diafragma. Es un órgano muy, muy noble. Es un órgano que está funcionando desde que comenzamos a hacer nuestro primer llanto al nacer y deja de funcionar el día que damos el último suspiro, tal cual. El último suspiro, muy bien. Y era la impresión de que nunca se cansa, sí. Pero no es así, se cansa. Que nunca se cansa, exactamente, porque respiramos noche y día. Ahora, sí. Cuando nos enseñan en la escuela, ¿verdad? En la escuela nos dicen, sí. El cuerpo humano está compuesto por cabeza, tronco y extremidades, eso nos dicen. Y el tronco, entonces, él tiene dos pisos, el piso de arriba, que es el tórax, donde está el pulmón, los pulmones, el corazón, y el piso de abajo, donde están los intestinos, el estómago. Entonces, el límite entre el piso de arriba y el piso de abajo es este músculo diafragma, que, como nos ha dicho, sirve para la respiración. Lo cual ya responde a la segunda pregunta. ¿Cómo funciona el diafragma? ¿Para qué sirve? Es un músculo sumamente interesante, es un músculo circular, y es un músculo que diera la impresión de que no se cansa porque lo que hace es lo que hacemos nosotros en los hospitales. Siempre que vamos al hospital encontramos a alguien de blanco atendiendo a la gente. Y este músculo lo que hace es hace turnos. Entonces el 10 al 15% de las fibras del músculo están funcionando ahorita para que nosotros podamos respirar, hablar y poder hacer nuestras necesidades. Pero de un tiempo estos van a descansar y paran haciendo, digamos, una suerte de turno, de modo tal de que diera la impresión de que nunca se cansan. Qué porque están haciendo este turno, ¿verdad? ¿Qué turno? Sí. O sea, 15% el resto está durmiendo, después se despierta el otro, y así Correcto. Todo el día y toda la noche. Qué interesante. Ahora, ¿qué enfermedades puede sufrir este músculo diafragma? Correcto. O sea, el diafragma tiene dos formas de enfermedad. La forma aguda, que es la que nosotros conocemos como fatiga diafragmática. Esta es la que ocurre, por ejemplo, en los pacientes con COVID, que están respirando, teniendo mucho más esfuerzo respiratorio, están teniendo baja de la oxigenación y tienen que hacer mucho esfuerzo para respirar.
Entonces el músculo diafragma ya no Se es cansa. suficiente utilizar el 10 a 15% de las fibras, sino comienza a subir en un porcentaje mayor. Wow. Y Y llega un se momento en que cansa. estás utilizando casi todas las fibras y ya no puedes hacer turnos y el músculo se cansa, como cualquier músculo esquelético. Ujú, Esa es la ujú. fatiga respiratoria aguda y eso es lo que se tiene que evitar en cualquier enfermedad respiratoria aguda, llámese asma, llámese POC, llámese exacerbado, llámese una neumonía, evidentemente el COVID es una forma de neumonía grave. Y las otras formas son las formas crónicas. Las formas crónicas generalmente pueden estar asociadas a dos tipos de trastornos. Uno es parálisis, eventraciones y rupturas del diafragma, que son generalmente traumáticas. Y la otra es la que está asociada a enfermedades neuromusculares, en las cuales hay disminución de la fuerza global del cuerpo y también el músculo diafragma es afectado, entonces el diafragma ya no puede mantener la respiración de manera adecuada y el paciente evoluciona de una manera desfavorable, Wow. ¿no? Muy bien, enfermedad ya sea del músculo o del nervio, obviamente porque el músculo tiene sus dos nervios que se llaman los frénicos, me parece, Los frénicos. que son los que hacen que se funcione. Muy bien, ahora, el lipo es una consecuencia de un problema en el diafragma. Es una irritación en la cual lo que hay es una descarga en el nervio frénico, de modo tal de que el músculo se contrae bruscamente y eso es lo Muy que bien. produce esta sensación del hipo, ¿no? O sea que el lipo no es problema del generalmente músculo, sino del nervio. del nervio, sobre todo, Muy ¿no? bien, Más que fabuloso. del músculo. Muy bien. Doctor Óscar Gayoso, muchas gracias por haberse tomado este tiempo y decirnos a todos cuáles son las funciones, qué es el diafragma y que sepamos darle, digamos, importancia al cuidado de nuestro cuerpo. Muy Así es, un agradecido por órgano- haber estado con nosotros. Sí, un órgano poco apreciado, pero muy importante para mantener la vida de la gente. Sumamente Gracias, doctor. importante, poco apreciado, esa me gusta, poco conocido, poco apreciado, pero sumamente importante. Sumamente. Sí, sí. Gracias, Así doctor es. Gayoso, Gracias a muchísimas usted. gracias. Muy bien, hoy día hemos aprendido